recordarles que apaguen la cámara. Sí, sí, está todo apagado. Ahí la que les habla es la profe Silvia, sí, así que vamos a comenzar presentándonos. Así todos nos conocen. Bueno, hay algunos alumnos que ya nos conocen, aunque sean de vista, u otros que son recursantes. Pero bueno, la cátedra este año se quedó con menos docentes, eh, porque se jubilaron las docentes que estaban antiguamente. Así que bueno, mi nombre es Natalia Salado Paz, yo soy geóloga, también enseño en la sede central, en la cátedra de Geología General, que es básicamente la misma materia que ven ustedes, pero ustedes la ven mucho más resumida, ¿no? También está la profe Silvia Alonso, que ahí acaba de hablarles. Ella también es geóloga y trabaja en el ámbito privado, así que su aporte es muy bueno, es muy interesante también para ustedes, que su salida laboral básicamente es en el ámbito privado. Y bueno, también está la profe Natalia Fernández Salinas, que ella es técnica en perforación, es de Tartagal, hoy no se encuentra, está un poco descompuesta, pero bueno, van a ver en el cronograma que se les habilitó que todas participamos de sus actividades, nos tratamos de repartir un poco la tarea, ya que estamos sin profesores adjuntos y titulares por el momento, así que tenemos que abordar toda la tarea las tres solas, ¿sí? Esto es nuevo para nosotros, de trabajar dando clases virtuales, nunca lo hicimos, sí trabajamos con la plataforma Moodle, o la plataforma de Modo, que la profe Silvia trabaja bastante bien con eso, pero nunca hemos dado clases de PowerPoint, teorías, eh, mediante este medio, así que puede salir algo mal, ustedes pueden sugerir, se aceptan todas las sugerencias, por supuesto, son bienvenidas, y bueno, y si se corta la comunicación, ustedes me van diciendo, porque esto depende mucho del internet individual que cada uno tiene, así que espero que por lo menos hoy mi internet funcione bien. Bueno, la clase de hoy, ustedes en el cronograma ya vieron, es origen de la Tierra, vamos a tratar de ver un poquito cómo se forma nuestro universo, donde nosotros estamos, y luego abordarnos específicamente a nuestro planeta Tierra y cómo se compone nuestro planeta Tierra, ¿sí? No pasó. A ver ahí, siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, habrán escuchado hablar sobre la teoría del Big Bang, que es una teoría que habla de la creación del universo a partir de un punto que concentraba la materia en la energía y el tiempo. O sea, estaba todo concentrado en un pequeño punto que tenía una alta densidad y que en un momento dado, muy discutido, que no se sabe bien por qué, explota y empieza a expandirse en todas las direcciones. Esta expansión, que es violenta, ¿sí? Y ocurre en fracciones de segundos muy pequeños, empieza a dispersar toda la energía que concentraba ese punto, y de esta manera esa energía en algunos sectores empiezan a concentrarse, a colisionar, y generan así las primeras estrellas, ¿sí? Pero bueno, antes de las estrellas se empiezan a concentrar los elementos químicos, empiezan a surgir el hidrógeno y el helio, y luego surgen los demás elementos de la tabla periódica y empiezan a formarse las estrellas y luego las galaxias, y luego, bueno, nuestro sistema solar, nuestro planeta, ¿sí? Bueno, esta teoría es la más aceptada, pero no es la única. Hay, yo sigo admitiendo chicos, por eso por ahí corto. Hay otras teorías de, por ejemplo, el famoso físico Hopkins, sí, que falleció el año pasado, que él
antes de morir, había enviado una publicación sobre una nueva creación del universo, donde ya no hablan que el universo se expande, sino que tiene expansiones que son localizadas, pero que el universo es un universo finito, no infinito como se viene hablando. Pero bueno, en términos físicos esto es mucho más complejo, hay que leerlo a detenimiento, ¿sí? Hay demasiadas cuestiones físicas que escapan de nuestro conocimiento. Por eso tratamos de resumir y dar lo más simple para que ustedes puedan comprender, ¿sí? Bueno, esta teoría, ahí está el famoso creador, se llama George Gamow, ¿sí? Que él es el que plantea la creación del universo a partir de una explosión gigantesca, y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de esta gran explosión, ¿sí? Ahí dice que hay unos cálculos que idean, probablemente en química lo vean, cómo se genera el hidrógeno, el helio, y a partir de estos dos elementos, que son además los más abundantes de nuestro universo, empiezan a surgir los otros. En la figura, bueno, está en inglés, no encontré algunas imágenes de este tema en español, así que, bueno, la sugerencia es que si pueden comenzar a estudiar inglés, va a ser muy útil para su carrera, pero si no, pueden usar traductores disponibles en la web para ir traduciendo lo que ustedes ven, porque todas estas teorías van a quedar en la plataforma para que ustedes puedan descargarlas y verlas en detenimiento, ¿sí? Fíjense acá en el punto 1, se da la explosión del Big Bang, ¿sí? La temperatura era muy alta, ahí dice aproximadamente 100.000 billones de grados, ¿sí? Demasiado alta. A veces hay cifras con este tema que nosotros no podemos palparlas, ¿sí? Pensarlas, porque son cifras tan grandes que no estamos acostumbrados, ¿sí? Bueno, 2 segundos después la temperatura cae aproximadamente a 10 millones de grados, ¿sí? Un montón, y empiezan a formarse los núcleos atómicos. Luego de 100 segundos la temperatura cae a 1 billón de grados, seguimos hablando de temperaturas extremadamente altas, y empieza a haber radiación, ¿sí? El perrito se me puso loco. Bueno, no importa, tratemos de ignorarlo. Luego de 300.000 años después de la creación del Big Bang, la temperatura cae a 3.000 grados, ¿sí? Y comienzan a formarse los primeros átomos de hidrógeno, que era lo que estábamos hablando, que son los primeros elementos que se forman, y luego, bueno, el helio. ¿Sí? Fíjense en que acá, bueno, va dando, dice en la etapa 5, edades oscuras. No sé si habrán escuchado hablar, que cuando se habla del tema del universo, es muy frecuente hablar de energía oscura y de materia oscura, que en realidad, en términos físicos, es materia, o sea, es masa, pero que tiene atracciones gravitatorias mucho más menores que las masas que conocemos en la realidad, y esto los físicos, los astrofísicos lo usan como para cerrar los cálculos en esto de la expansión de la materia del universo, ¿sí? Sino con los cálculos de las materias que conocemos en la Tierra, no cierran muy bien los cálculos, ¿sí? Entonces se usan estos términos de materia oscura y de energía oscura, que son energías más débiles, materia más débiles, para poder cerrar todos los cálculos, ¿sí? Bueno,
Fíjese en que 200 millones de años después de la explosión del Big Bang, empiezan a formarse las primeras estrellas y las galaxias, y aproximadamente 9 billones de años empieza a formarse nuestra Vía Láctea, ¿sí? Que es donde está nuestro planeta, y luego que forma los planetas que conocemos y nuestro planeta, ¿sí? ¿Cuál es la edad del universo? La que se cree, por supuesto, ideal con estos modelos en laboratorios, es aproximadamente 13.800 billones de años, ¿sí? O sea, es un universo viejo, muy viejo. Las dimensiones también son muy, muy grandes para poder dimensionarlas, pero lo vamos a ir viendo cuando tengan tiempo geológico. Vamos a ir tratando de adaptarnos un poco a estas cifras tan grandes de billones y millones de años. A ver, cuando quiero pasar, pasa lento. Bueno, esta es nuestra Vía Láctea, ¿sí? Habrán visto fotos de esta hermosa galaxia en forma de espiral, ¿sí? Que recibe su nombre por estas bandas luminosas formadas de estrellas y polvo cósmico. Es una galaxia de tipo espiral. Fíjese en el diámetro que tiene es de 100.000 años luz, y si recordamos, un año luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces siempre que hablamos del universo, hablamos de cifras de millones de años luz, que nos muestran básicamente que nuestro universo es gigantesco, enorme, y no sé si en algún momento que lleguemos la tecnología disponible, vamos a poder conocer todo este universo tan enorme. Nuestra Vía Láctea está compuesta de aproximadamente 400.000 millones de estrellas, que es algo increíble, ¿sí? Y en una parte extrema de la espiral está nuestro sistema solar, ¿sí? Que es donde, bueno, nosotros habitamos, y lo que más conoce el hombre, ¿sí? Gracias a las ondas espaciales, lo que más conocemos son los planetas que conforman nuestro sistema solar. Bueno, hay diversas cuestiones y discusiones sobre el origen de nuestro sistema solar, sobre la galaxia, perdón. Se cree que son choques de masas cósmicas después del Big Bang, ¿sí? Donde la gravedad hizo el resto, empezó a concentrar materia, y ahí se empezaron a formar las estrellas, y a concentrarse en estas formas, ¿sí? Pero bueno, hay distintas teorías, porque si ustedes hacen una navegación, por ejemplo, en la página de la NASA, van a ver que las galaxias tienen distintas formas. Entonces hay todas unas cuestiones de por qué son en forma de espiral o por qué son redondeadas, ¿sí? Esos pueden leerlos ustedes, ya les voy a pasar las páginas, pero ahora vamos a tratar de avanzar un poco más, ¿sí? Siguiente, acá estamos. Hoy, bueno, ¿cómo está formada nuestra Vía Láctea? Probablemente hayan visto, no sé si se ve el video porque yo lo tengo tildado. ¿Lo ven o no? ¿Cómo hago para ver el chat? Se ve tildado, profe, pero creo que por Zoom es como que uno tiene que esperar un poquito porque nos pasaba en otras clases. Tiene una demora, ¿no? Sí, está, bueno, muy, sí, muy tildado. Esto va a ser un problema cuando tengamos que ver los videos puramente geológicos. Esto era más que nada una recreación. Yo lo voy a pausar porque no avanza. Pero, si vieron la película La Era de Hielo,
hay toda una hipótesis de cómo se crea la Vía Láctea. Sé que mi hijo pequeño se la creyó, pero después le tuve que explicar que no era así. Que es, bueno, esta ardilla que persigue su famosa avellana, se mete accidentalmente a una nave espacial, no sabe manejarla y empieza a generar choques de los planetas, ¿sí? Generando órbitas, ¿sí? Y crea el Sol, ¿sí? Esa es lo último que se ve, es que él crea la Vía Láctea y ve el sistema solar. ¿Mm? Bueno, nuestro sistema solar también ya lo deben conocer, tal vez lo vieron en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Siempre es muy lindo recordar nuestro sistema solar. Está conformado por 8 planetas, ¿sí? Que giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, ¿sí? Donde tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿sí? Hace como alrededor de 7 años se lo sacó a Plutón, que tal vez si buscan bibliografía van a ver que todavía aparece Plutón como un planeta de nuestro sistema solar, pero ya no está porque se descubrió que tiene una órbita diferente a las que tienen estos planetas, ¿sí? Estos planetas tienen una órbita elíptica alrededor del Sol, mientras que Plutón hace una cosa así, ¿sí? Transversal, y después se mueve alrededor. Entonces, gracias a estos descubrimientos, se lo sacó a Plutón de nuestro sistema solar, ¿sí? En este gráfico que está acá abajo podemos ver los planetas según la distancia del Sol, ¿sí? Mercurio y Venus están muy, muy cerquita del Sol, después están la Tierra y Marte, y luego Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que están muy, muy alejados, estos son planetas fríos, ¿sí? Mientras que Mercurio y Venus son planetas muy, muy calientes, con atmósferas de temperaturas muy elevadas. Por eso, la Tierra y Marte son los únicos planetas que tienen una distancia al Sol que podría tener implicancias para la vida, ¿no? Bueno, en nuestro planeta conocemos bien las diferentes formas de vida, y por eso se lo estudia tanto a Marte, ya que está dentro de lo que se llama círculo de la vida, podría llegar a tener vida, ¿sí? Hasta el momento no se descubrió nada relevante, pero los avances científicos, la verdad que todos los años hay cosas nuevas, así que hay que estar atentos. Lo que sí es importante, fíjense acá en esta imagen que está a la izquierda, es bueno, nuestro sistema solar es muy grande. Esta es una foto del Voyager 1, ¿sí? Que es una sonda espacial que se envió en los años 90, y tomó muchas fotografías del sistema solar, fotografías de excelentes calidades, pero sobre todo es muy importante esta sonda espacial porque todavía sigue viva y navegando en el universo. Ahora ya pasó el límite del sistema solar y está haciendo viajes interestelares, mandando fotografía e información hasta el día de hoy, ¿sí? Y bueno, retrató la Tierra, que fíjense en ese pequeño punto azul, muy, muy chiquitito, ¿sí? Vista desde Saturno. Y bueno, esto nos muestra cómo somos de pequeños e insignificantes en este gran universo, ¿sí? Que no conocemos hasta el día de hoy sus dimensiones reales. Siguiente. ¿Qué tienen que saber de nuestro sistema solar? Es que hay planetas terrestres y planetas gaseosos. ¿Sí? Los planetas terrestres tienen un manto, un núcleo metálico,
y un manto y corteza conformada por roca, ¿sí? ¿Cuáles son los planetas terrestres? Bueno, la Tierra, Marte, Venus y Mercurio. También las lunas que están alrededor de esos planetas. Y luego tenemos planetas gaseosos que están conformadas por un núcleo de roca, y luego están conformadas por líquidos y gases de hidrógeno y helio, con muchas nubes, que son planetas fríos, y bueno, a veces también hay hielos de metano e hidrógeno, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vamos a hacer un paréntesis a todo esto. Yo le quería mostrar un programa, no vamos a navegar en el programa, pero ustedes pueden bajarlo. Es un programa de acceso libre que se llama Celestia, es muy, muy livianito, así que lo pueden bajar en su computadora. Este programa les permite navegar en el universo, y les sale una especie de cursor que si uno lo pone, por ejemplo, en esta pequeña estrella, te dice cómo se llama la estrella, su distancia desde la Tierra o del universo, da bastantes datos, se pueden hacer videos y tomar fotografías también. Además está en español. Es muy, muy, muy bueno este programa, si a ustedes les gusta el tema del universo y pueden, y quieren navegar y conocer un poquito más. Bueno, si volvemos desde la teoría del Big Bang, ¿sí? Y la evolución de todo lo que conocemos hasta el día de hoy, lo resumimos muy brevemente y decimos que luego de la explosión del Big Bang se empiezan a formar las estrellas, que forman las galaxias, se forma nuestro Sol, y luego empiezan a formarse los planetas como nuestra Tierra, ¿sí? Que tiene aproximadamente 4,5 billones de años. No pasa. Ahí están. Bueno, hoy sabemos que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Esto lo sabemos a partir de edades de las rocas más antiguas que se encuentran en la Tierra. En general, los continentes son más viejos que los fondos oceánicos, ¿sí? Fíjense ahí, dice los continentes tienen 3.800 millones de años, mientras que los fondos oceánicos 220 millones de años. Es decir, que si tenemos que pensar dónde se encuentran las rocas más viejas, vamos a pensar en los continentes y no en los fondos de los océanos. Esto se sabe a partir del conocimiento de la tectónica de placas, que se lo va a dar la profe Silvia en la próxima clase, así que traten de no perder las clases para que tengan una continuidad y puedan entender todo el funcionamiento de nuestro planeta y cómo se generan las rocas. Vamos a pasar, ahí está. Bueno, nuestro planeta al inicio era un planeta incandescente, ¿sí? Fíjense en esa imagen de fuego, con materia puramente fundida, y que era constantemente bombardeada por asteroides, meteoritos que provenían del espacio. En esa instancia no había una atmósfera, era muy hostil, ahí no se podía pensar en la generación de la vida, ¿no? Luego, en el Ádico, que estos nombrecitos también lo van a ver cuando vean la escala del tiempo geológico, pero aproximadamente es alrededor de 4.000 millones de años, empiezan a enfriarse las primeras capas superficiales de la Tierra, ¿sí? Pero todavía había mucha actividad de material fundido, como formas de ríos de lava, que también eran bombardeados por meteoritos, acá como se ve en esta imagen. Pero bueno, ya empieza a generarse algo de roca en la superficie de la Tierra, ¿sí? No hay edades muy precisas de esto, porque como la Tierra era constantemente bombardeada,
se reciclaba constantemente, ¿sí? A ver, voy a admitir un compañero más. Ahí está. Bueno. Y luego, a medida que empezó a pasar el tiempo, los volcanes empiezan a generar muchos gases en la superficie, que esto constituye nuestra atmósfera, que por supuesto al inicio era una atmósfera muy hostil, no se podía respirar, no se podía vivir, era muy caliente, pero luego esta atmósfera empezó a generar precipitaciones, se empezaron a formar los océanos, ¿sí? Aproximadamente 2.000 millones de años, y acá empiezan a surgir las primeras formas de vida, que eran formas de vidas muy simples, ¿sí? Organismos como formas de amebas, sin cuerpos duros, y que estaban todos sujetos a la vida del océano, medio acuoso. Y también seguimos hablando de condiciones hostiles porque había muy poco oxígeno, y era una atmósfera muy caliente, así que estos organismos vivían como en condiciones extremas, ¿sí? Que existen hasta el día de hoy algunos organismos que viven en condiciones extremas, y se los estudia bastante como para buscar vidas similares del inicio de la Tierra, y también de vida posible en el espacio exterior. No pasa, ¿por qué? Ahí está. Bueno, ¿cómo es nuestro planeta? Nuestro planeta tiene capas, ¿sí? Diferentes capas, como si estuviésemos cortando una torta y podríamos ver las capas de bizcochuelo, de dulce de leche, del otro bizcochuelo, ¿sí? Nuestro planeta tiene capas, ¿sí? ¿Cómo se sabe que tiene estas capas? Lo vamos a ver en esta teoría. Hay muchos estudios, no tan solo los que realizan los geólogos, sino los físicos y los geofísicos, para determinar cómo se conforma nuestro planeta en el interior, porque ustedes saben que nadie llegó hasta el núcleo, ¿no? Aunque bueno, hay películas de Hollywood que tratan de recrear cómo sería llegar al núcleo, ¿sí? Creo que está, bueno, el viaje al interior de la Tierra, que en realidad es un libro de Julio Verne, y luego tienen la película que se llama El Núcleo, donde, bueno, arman una especie de máquina y llegan hasta el núcleo. Pero bueno, eso es imposible porque nuestro núcleo tiene unas temperaturas muy elevadas, aproximadamente de 4.600 grados Celsius, ¿sí? Así que no hay material que pueda resistir tan intenso calor y tantas presiones también, ¿no? Pero bueno, sabemos que se conforma de un núcleo interno, de un núcleo externo, el manto y la corteza, ¿sí? Que es donde nosotros habitamos. Hay dos tipos de modelos para estudiar el interior de la Tierra. Tenemos el modelo estático y el modelo dinámico. Esta información se encuentra en el libro Tarbuk que ustedes tienen, se los pasaron ahí en el grupo de WhatsApp, así que traten de revisar. Es muy, muy importante que ustedes tengan claro esto para poder comprender los temas que siguen, y para poder entender también por qué nuestra Tierra se mueve. ¿Sí? Ahí decían en el grupo del chat que hubo un temblor, yo no lo sentí, pero ya está confirmado, salió en las noticias, y bueno, y esto tiene que ver con nuestra dinámica, con la dinámica que tiene nuestro planeta, ¿sí? Así que es muy importante entender las capas y las diferentes composiciones para ver por qué se mueve, por qué pasa esto, por qué hay volcanes, etcétera, ¿sí? Así que bueno, veamos, el modelo estático está basado en la composición química de las capas, ¿sí? Y acá es una división muy simple porque solamente lo estudiamos en corteza, manto y núcleo. Y bueno, y el modelo dinámico se basa en el comportamiento que tienen estos materiales, ¿sí?
entonces la división es diferente. Ahí se llama litósfera, astenósfera, mesósfera, núcleo externo y núcleo interno. Así que comencemos a ver una a una las capas del modelo estático. Bueno, acá tenemos de nuevo el dibujito, simplemente nos habla de profundidades o espesores que tienen las diferentes capas del modelo estático. Fíjense en la corteza, tiene como máximo 70 kilómetros de espesor, ¿sí? Que está en los continentes, pero en los océanos es más delgada, tiene aproximadamente 10 kilómetros, ¿sí? De espesor. Luego el manto superior va de 70 a 700 kilómetros de profundidad, y el manto inferior va de 700 a 2.900 kilómetros de profundidad. El núcleo va de 2.900 a más de 6.000 kilómetros de profundidad, ¿sí? Ese es el diámetro total que tiene nuestro planeta, que saben que no es una esfera como está dibujado en este gráfico, sino que es achatado en los polos y más estirado en las partes del ecuador. A ver, pasa, sí. Bueno, nuestra corteza, ¿sí? Es la capa más fina, la más externa, la que conocemos nosotros, porque es el sustrato por donde nos movemos. Tiene una profundidad, como les dije, de 70 kilómetros, en donde se forman las cadenas montañosas, ¿sí? Pero si hacemos un comparativo del volumen con todas las otras capas de la Tierra, la corteza solo ocupa el 1%, ¿sí? Es poquito. ¿Cuál es su composición general? Acá ya empezamos a hablar de rocas, habrán visto estos nombres de roca cuando hicieron el práctico de rocas ígneas, pero después igual van a tener una teoría de rocas ígneas para que todo esto quede más fijo, ¿sí? Pero fíjense en acá cómo se generaban las rocas ígneas, era a partir de un material fundido o magma, ¿sí? Que cuando sale a la superficie se llama lava, pero también puede salir explosivamente, como un volcán explosivo, y generar nubes de cenizas, ¿sí? Esta corteza, que acá, bueno, es esta porción que está en color marroncito, solamente es la corteza, es una corteza gruesa en las zonas de las cordilleras, ¿sí? En la zona de la corteza continental. Y bueno, básicamente, ¿qué tiene? Tiene sedimentos y rocas ígneas. Su composición general es de un granito para la corteza continental y un basalto para la corteza oceánica, que la vemos ahora en la próxima diapositiva. Ahí está. Bueno, la corteza oceánica es más delgada que la corteza continental, ¿sí? Fíjese, en espesor medio hasta 12 kilómetros. ¿Por qué es más delgada? Porque todo el tiempo se está regenerando. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vemos gráficos de las zonas de los océanos, ¿sí? Se ve que todo el tiempo está saliendo material de magma, acá, ¿sí? Y que el movimiento de las placas hace que esta roca se vaya poniendo acá, donde está más amarillito, ¿sí? Y así se va creando cada vez nueva corteza. Por eso la corteza oceánica es joven, porque todo el tiempo se está creando, mientras que nuestra corteza continental es más vieja. ¿Qué otra cosa es muy importante de saber de la corteza oceánica? Es que si nosotros la comparamos, ¿sí? Y si hacemos estos gráficos, hay que respetar las escalas, ¿sí? Es decir, las dimensiones de cada cosa. Fíjense que en la corteza continental, que es este marrón, tiene un espesor, ¿sí? Visible, ¿no? Y acá la corteza oceánica, que está debajo del océano, es muy finita comparada con la corteza continental, ¿sí?
Entonces es muy importante tener eso en la cabeza, y que es porque esta se está regenerando constantemente. Espérenme que voy a prender el cargador porque me parece que se apaga. Ahí está. Ahora sí. Sigamos. Ahí está. Bueno, seguimos con el manto, que es la capa que sigue. Bueno, nuestro manto es el gran impulsor de todos los movimientos volcánicos que vemos en superficie, y también es el impulsor de todos los movimientos de placa, lo que sentimos hoy, ese sismo, lo que tuvieron la dicha de sentirlo, o la desdicha, no sé. El manto es una capa muy gruesa, ¿sí? Cuando ustedes ven el dibujito de la porción de torta, van a ver que el manto ocupa mucho espacio, llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, y ocupa el 85% del volumen de nuestro planeta, ¿sí? En general hay material fundido. ¿Por qué digo en general? Porque esto no es tan cierto, ya lo vamos a ver cuando veamos el modelo dinámico, pero esta característica de tener materiales fundidos permite, bueno, la creación de los magmas, que luego salen a la superficie como lavas, y permite una generación del movimiento de nuestra Tierra, ¿sí? ¿Cómo se da este movimiento? Acá lo podemos ver, no sé si ven el cursor, ¿sí? Hay una celda convectiva, ¿sí? ¿Qué es una celda convectiva? Es un término físico, yo los anoté acá, que hace referencia a la transferencia de calor con movimientos de la materia, ¿sí? Este movimiento de convección, se los explica muy fácilmente con una olla que tiene agua, ¿sí? Ustedes habrán puesto alguna vez golapava, un jarrito con agua, y ven que inicialmente todo el agua tiene la misma temperatura, ¿no? Pero a medida que se empieza a calentar, lo que está abajo se pone caliente, y lo que está arriba está más frío, ¿no? Entonces, esto empieza a producir un movimiento. ¿Y por qué? Porque el material caliente se pone menos denso, y al tener menos densidad le permite subir a la superficie. Y este material que está arriba, que está más frío, es más denso, y esa mayor densidad hace que se hunda, ¿sí? Entonces se empiezan a generar movimientos ¿sí? como circulares, y esto es lo que se llama movimientos de convección, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro manto? ¿Sí? Que está, bueno, lo más caliente está abajo, cerca del núcleo, y esto empieza a hacer que sea menos denso, asciende, ¿sí? A la superficie, bueno, cercano a la superficie, se pone más frío, más denso, y se vuelve a hundir, y genera todos estos movimientos de convección. Y esto ya está bien ideado, fíjese en los modelos físicos teóricos, donde se ven por diferencias de colores cómo es real este movimiento de convección en las zonas del manto. Acá está lo más caliente, y acá arriba en azul los más fríos. Bueno, el manto también lo dividen en manto superior y manto inferior. Bueno, nuestro núcleo, vamos con el núcleo. El núcleo, que es la capa más profunda, ¿sí? Llega hasta los 6.000 kilómetros de profundidad, en volumen ocupa un 14%. Nuestro núcleo está compuesto básicamente de hierro-níquel, sólido o líquidos, pero su característica más importante es que está a elevadas temperaturas y presiones. Fíjense ahí, dice 4.300 grados centígrados, ¿no? Una cosa de locos. En esta imagen
Fíjense acá dice núcleo interno, ¿sí? Imágenes de la NASA. Al finalizar la clase tienen el link para ingresar a la página de la NASA y pueden sacar todas estas imágenes. La verdad que es muy, muy bonita, tiene de todo. Tiene tanto de nuestro planeta como de los planetas del sistema solar, del espacio interestelar, así que pueden navegar acá tranquilamente y sacar todo lo que les interese. En este corte nosotros vemos el núcleo interno, que si bien no lo conocemos, por todas las temperaturas que se piensa que se tiene, por favor, el que escribió ahí, ¿sí? Una falta de respeto total, porque yo les voy a comentar que la facultad hace un esfuerzo muy grande para que ustedes puedan acceder a estas clases, ¿sí? Y desafortunadamente para el que lo hizo, esto está grabado, así que se puede incluso elevar una queja de lo que hizo este alumno. Traten de respetar lo que hace la universidad y traten de valorar la educación, se la estás dando para ustedes, así que si ustedes no la valoran, esto no tiene sentido, ¿sí? Traten de ser respetuosos, para las bromas hay otros espacios y bueno, no, tampoco se les exige ser serios, pero traten de mantener las formalidades, ¿sí? Y el respeto al trabajo y también el respeto a todos sus compañeros que están prestando atención a la clase. Yo no quería meterme con este paréntesis de darle clase de cómo se tienen que comportar, porque se supone que lo saben, pero bueno, debido a esta circunstancia no me quedó otra, ¿sí? Yo voy a elevar una queja de esta persona. Bueno, lo que intentaba mostrarles antes del infortunio hecho era que esta es una fotografía tomada por la NASA de la superficie del Sol, que tiene estas temperaturas, tiene 4.300 grados Celsius, ¿sí? Entonces, piensan que nuestro núcleo se podría llegar a ver así, cómo se ve nuestra superficie del Sol. Esto, bueno, fue tomada por el telescopio Royal, y bueno, y dice que es de la superficie del Sol, ¿sí? Vamos a seguir con la diapositiva, a ver si pasa ahí. Ahí. Pero también tenemos un núcleo externo, ¿sí? Que es muy importante porque genera un movimiento de todo el hierro fundido, ¿sí? Y este movimiento del hierro fundido genera un campo eléctrico que forma nuestro magnetismo terrestre, ¿sí? Que es muy importante para la actividad que tiene nuestro planeta, o sea, nuestro movimiento. Prácticamente sin el campo magnético no podría haber vida, no podríamos tener atmósfera. Esto lo podemos estudiar como una pila que tiene dos dipolos, ¿sí? Y genera este campo magnético alrededor de nuestro planeta, estas líneas, ¿sí? Que se ven así, que salen alrededor del planeta, que se llama magnetosfera, y que es muy importante porque nos protege de las radiaciones solares, ¿sí? Y además le permite a nuestro planeta que tenga este movimiento continuo, que es un poco de lo que trata la película El Núcleo, ¿sí? Que necesitan moverlo, un núcleo que se está parando, porque si no se termina el magnetismo, se termina la vida. Como les decía, este núcleo que funciona como un imán, por eso acá tenemos la fotito de un imán, tiene unos polos que se mueven, ¿sí? Con el tiempo, no es fijo, o sea, no está siempre fijo esta línea magnética, sino que se mueve a través de los años. ¿Y por qué se mueve? Porque nuestro interior del núcleo
se mueve constantemente, ¿sí? Entonces esto hace que varíe un poco su ángulo, ¿sí? Y esto se refleja en las rocas, ¿sí? Esto lo sabemos básicamente porque las rocas que tienen hierro tienen una orientación magnética y que eso ha ido cambiando desde el pasado geológico hasta la actualidad, ¿sí? O sea, hay registros de esto como evidencia de que el campo magnético de la Tierra va variando con el tiempo. ¿Mm? También, como sabemos del campo magnético, lo sabemos por el uso de brújulas que nos permiten la orientación, vamos a verlo más adelante, pero las brújulas funcionan gracias a una aguja imantada que responde a este campo magnético de la Tierra. ¿Y cuál es la otra evidencia de nuestro campo magnético? Este fenómeno, que bueno, nosotros no los podemos ver porque no vivimos en los polos, pero que se llaman auroras boreales, y son luces que se ven en el cielo nocturno, muy, muy bonito, que se producen porque nuestra magnetósfera nos protege de los rayos del sol, ¿sí? Y cuando hay tormentas solares, ¿sí? El sol hace como unas escupidas de iones, ¿sí? Y todos estos iones lo capta, fíjese en la forma que tiene nuestra magnetósfera, los captan y los llevan hacia los polos. Por eso es que solamente se ven en los polos y no lo vemos, bueno, no lo ve la gente del Ecuador, sino solamente se ven en los polos, ¿sí? Este es un fenómeno muy, muy bonito y que también evidencia nuestra presencia del campo magnético que nos protege de todas estas radiaciones solares. Bueno, ahora vamos a entrar al modelo dinámico, ¿sí? Que si recordamos se basa en el comportamiento, ¿sí? Y tenemos las divisiones de litósfera, astenósfera, mesósfera y núcleo. Vamos a ver uno a uno también. En este modelo dinámico, la primera capa, es la litósfera, ¿sí? Que es la capa superficial de la Tierra sólida. Como decíamos, que se clasifica por el comportamiento. Acá ese profe puede repetir lo último que no se escuchó. Bueno, digo que la litósfera es la primera capa en este modelo dinámico, ¿sí? Este modelo dinámico, recuerden que se divide por el comportamiento, ¿sí? Por eso la litósfera tiene un comportamiento rígido, ¿sí? Porque está conformada por masas de rocas, que esto también genera que las capas se vayan rompiendo y formen todas las placas litosféricas que van a ver en el próximo clase teórica, ¿sí? Pero bueno, es muy importante saber cómo se compone la litósfera, porque la litósfera está compuesta por la corteza, ¿sí? Corteza, que puede ser corteza oceánica, corteza continental, y una porción del manto superior que se comporta como rígido. Vamos a verlo bien en los siguientes gráficos. Entonces veamos acá, la astenósfera es la capa que sigue de la litósfera, tiene un comportamiento plástico, ¿sí? Y acá se producen las corrientes de convección que hablábamos cuando mostrábamos el manto, y que permite que nuestros continentes se muevan o floten sobre esta capa, ¿sí? Está compuesta por materiales silicatados, fundidos o semifundidos. Esto, aunque les suene un poco repetitivo, es importante para que veamos bien cuál es la diferencia entre corteza y litósfera. Cuando hablamos de corteza continental, fíjense, siempre más gruesa que la corteza oceánica. Ahí hay otro que está dibujando, por favor dejen el cursor, dejen de jugar y presten atención.
tienen la opción de salirse de la clase si no quieren participar, no hay problema. Mientras que cuando hablamos de litósfera, hablamos de corteza, ¿sí? Que puede ser continental o oceánico, y una parte del manto rígido, ¿sí? Esto es corteza. ¿Mm? Recuerden que el manto era una capa muy, muy, muy espesa, por lo que sigue siendo manto superior lo que se llama astenósfera, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una parte del manto que actúa como rígido y otra que tiene un comportamiento plástico. Y ahora sí pasamos. Acá simplemente este cuadro trata de sintetizar las dos modelos que tienen para estudiar el interior de la Tierra, tanto el modelo químico, estático, como el modelo dinámico, ¿sí? De nuevo, vuelvo a repetir, fíjense en los límites, la litósfera, este es su límite, y llega por debajo de la corteza continental, corteza continental y oceánica, ¿sí? ¿Qué nos faltó decir? Que la composición química de la corteza continental principalmente tiene sílice, aluminio, oxígeno, ¿sí? Con la corteza oceánica ya empieza a haber más hierro, magnesio. Luego, cuando entramos a la astenósfera, tiene una composición que se dice pirolítica, que es una roca de composición básica, ¿sí? Con mucho hierro y magnesio. Luego, en la mesósfera ya tenemos una composición peridotítica, ¿sí? Que también son rocas silicatadas compuestas de muchos piroxenos y olivinos. Y luego en el manto ya tenemos hierro, níquel, azufre, ¿sí? En estado líquido o sólido, según sea el manto, el núcleo interno o el núcleo externo. Hay una serie de detalles acá que ven discontinuidades, que lo vamos a explicar ahora. Está bueno este cuadro que ya les muestra como resumen, pero se los muestro ahora en las próximas diapositivas. ¿Cómo se sabe que nuestro planeta está conformado de esa forma? Si ustedes me pueden decir claramente, con toda su justificación, profe, nadie llegó hasta el núcleo. Entonces, ¿cómo saben que está compuesto de estas diferentes capas, y que esta capa es sólida, y que esta capa es líquida, y que esta capa tiene níquel, y que esta capa tiene pepito? Tienen toda la razón del mundo. Entonces yo tengo que mostrar otras evidencias, que son las evidencias sismológicas, que muestran cómo son las diferentes capas de la Tierra, ¿sí? ¿Qué es la sismología? Bueno, la sismología es una rama de la geofísica que estudia los movimientos sísmicos, ¿sí? Como el que sintieron hoy a la mañana, todos los movimientos de la Tierra, y se estudia cómo se mueven estas ondas, ¿sí? Que básicamente es una liberación de energía, como muestra acá que dice foco, ¿sí? Es una liberación de energía en un punto dado de nuestro planeta, que empieza a propagarse, ¿sí? Como onda, ¿sí? Entonces cada vez más leve a medida que nos alejamos del foco, pero que puede tener mucha amplitud según cómo sea esta liberación de energía, ¿no? Y que esto produce todos los sismos que traen problemas antropológicos, porque prácticamente nos destruye los edificios, trae un complejo problema para la vida humana, ¿sí? Hay diferentes tipos de ondas, pero las que vamos a ver para el interior de las capas de la Tierra solo son las ondas P, o primarias, ¿sí? También se llaman longitudinales o de compresión,
y las ondas S o secundarias, que se llaman transversales o de cizalla, ¿sí? ¿Cómo se miden estas ondas? Se miden a través de aparatos que se llaman sismógrafos, ahí tienen dos dibujitos, que es básicamente un instrumento que mide el movimiento de la Tierra, ¿sí? Hay sismógrafos que miden movimientos verticales y hay sismógrafos que miden movimientos horizontales, ¿sí? Actualmente hay una red sísmica mundial que consta de muchos sismógrafos en todos los lugares del mundo, conectados a una base, es decir, que todo el mundo tiene acceso a esta información para saber en qué parte se está liberando energía y de esta manera poder prevenir terremotos violentos y también prevenir tsunamis, ¿sí? Porque saben que cuando se produce un terremoto en el mar y lo capta una máquina, la onda de expansión tiene un tiempo de llegar hasta el continente, entonces pueden hacer la prevención de posibles tsunamis, ¿sí? Esto es muy importante, saber que toda esta información está disponible para todo el mundo, todos lo pueden ver, así que eso quería destacar también, que la información siempre tiene que estar disponible, porque es la única manera de que avance la ciencia y avance el conocimiento, ¿sí? Que es lo que intentamos también acá en esta materia, por lo menos de nuestra parte, brindarle todo lo que podamos para que ustedes tengan el mayor conocimiento. ¿Mm? Bueno, entonces es un método indirecto porque nosotros no tocamos las capas que están en profundidad, pero lo sabemos, ¿sí? A través de las ondas sísmicas que atraviesan la Tierra, ¿sí? Entonces acá dice, en un punto de la Tierra donde se produce el terremoto, se denomina hipocentro o foco del sismo, y allí se generan las ondas. Se generan las ondas al mismo tiempo, ¿sí? Las ondas P, que son estas rosadas, bueno, que están acá, fíjense que en algunas partes se juntan las líneas, es decir, se comprimen, y en otras están más alargadas, es decir, se dilatan, ¿sí? Y es un movimiento como de acordeón, como si moviéramos el instrumento acordeón. Mientras que las ondas S, fíjense, acá bajan los cuadraditos y acá suben, es como un movimiento más de ondulación, ¿sí? Hay un video, pero yo no estoy muy segura si lo vamos a poder llegar a ver, que explica bien cómo se mueven estas ondas. Las ondas primarias o ondas P son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado a la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad. Hijo, estoy dando clase. ¿Qué pasa? 1.76 más veces que las ondas secundarias y pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Las velocidades típicas son de 330 metros por segundo en el aire, 1450 metros por segundo en el agua y cerca de 5000 metros por segundo en el granito. Ondas secundarias. Las ondas secundarias o ondas S son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación, alternando hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de sólidos, debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte. Su velocidad es alrededor de un 58% más que el de una onda P para cualquier tipo de material sólido. Usualmente, la onda S tiene mayor amplitud que la onda P y se siente más
Bueno, ahí me estaban pidiendo que suba el volumen del video es muy bajito. Yo traté de subirlo ayer al máximo, pero eso es todo lo que se escucha. De todas maneras se los pongo. La idea era que vean que una se mueve como un acordeón y la otra como hace un viboreo, ¿sí? Y lo importante que decían en el video es que las ondas P se mueven en medios líquidos y en medios sólidos, ¿sí? Mientras que las ondas S solo se mueven en medios sólidos, ¿sí? Que esto es importante para determinar por qué algunas capas de la Tierra son sólidas y otras son de comportamiento líquido. Y esto es lo que ustedes tienen que saber, que cuando una onda se propaga a partir de un punto de liberación de energía, epicentro, se las estudia como leyes de la física, es decir, que una onda puede reflejarse, ¿sí? Es decir, que llega acá hasta un punto y se refleja, o puede refractarse cuando llega a otro medio, es decir, atraviesa, y pasa con otra velocidad y otro ángulo. Es muy importante saber esto para ver qué materiales son, ¿sí? Porque con distintos materiales se dan distintos ángulos de refracción, y también para ver, en algunos casos, que desaparecen, por qué desaparecen, ¿sí? Entonces tenemos que entender un poquito la física. Ustedes tienen física, bastante física, ustedes van a saber más que yo, y van a poder entender todo esto. Las ondas P y S permitieron poder estudiar el interior de la Tierra, de nuestro planeta. Fíjense acá que las ondas S, ¿sí? Que son estas, se cortan cuando comienza el núcleo, ¿sí? Llegan hasta el manto y desaparecen, ¿sí? Y desaparecen porque estas ondas no se mueven en medio líquido, y esto les permite entender a los geofísicos que nuestro núcleo externo es líquido, ¿sí? ¿Qué pasa con las ondas P? Las ondas P llegan al núcleo, disminuyen bruscamente su velocidad, ¿sí? Acá tenemos velocidad versus profundidad, pero se siguen propagando en el medio, ¿sí? Lo mismo sucede cuando llega acá al núcleo interno, vuelve a tener un aumento de la velocidad y sigue propagándose, ¿sí? De esta manera, estas inflexiones que hacen las ondas permiten ver diferentes materiales, porque si bien se propagan, se ven que hay unas inflexiones, ¿sí? Esto lo descubrió este señor y le puso a la discontinuidad ese nombre. Por favor, apaguen el volumen, ahí hay alguien que tiene habilitado el audio, y no sé quién es. Bueno, ahí en esa inflexión se da entre el límite entre la corteza y el manto, lo puso ahí Mohorovich, por eso se llama discontinuidad de Mohorovich. En esta inflexión que hace la onda P, también fue descubierta por este físico que se llama Gutenberg, y se puso discontinuidad de Gutenberg. Y entre el núcleo interno y el núcleo externo, esta inflexión la descubrió un científico llamado Lehmann, por eso se le llama discontinuidad de Lehmann. A ver, denme un segundo, que le doy algo a mi hijo. Sí, ahí está. Bueno, acá están vistas en el corte de torta de nuestro planeta, donde estarían localizadas estas discontinuidades, ¿sí? Fíjense entre corteza y manto, la discontinuidad de Mohorovich, y
entre manto y núcleo, la discontinuidad de Gutenberg, que separa el manto del núcleo. Acá dice, en ella la velocidad de las ondas P cae bruscamente, y las ondas dejan de propagarse. Y luego la discontinuidad de Lehmann entre núcleo externo y núcleo interno. También hay otras discontinuidades, que bueno, muchos las llaman discontinuidades secundarias, porque son pequeñas inflexiones y no se dan en todos los lugares del planeta, entonces por ahí las cuestionan un poco, pero las pueden llegar a ver en el libro, por eso se las doy. Está la discontinuidad de Conrad, ¿sí? Que bien acá dice no se detecta en todos los puntos del planeta, es dudosa su existencia en zonas de la corteza continental, más que nada se las ve en los océanos, ¿sí? Es una pequeña inflexión que hacen las ondas S y las ondas P de la velocidad. Luego también están las discontinuidades de Repetti, que es una estabilización en el ritmo de la velocidad de las ondas P y las ondas S. Por debajo de esta discontinuidad, la velocidad aumenta, pero más despacito, ¿sí? Que es esta pequeña pancita que hacen acá las ondas S y las ondas P. Y bueno, la discontinuidad de Lehmann, que sí se la ve clara, ¿sí? Aumenta la velocidad de las ondas P y que separan el núcleo interno del núcleo externo, ¿sí? Bueno, si uno puede visualizar todo este movimiento sísmicos a nivel mundial, existen mapas que con esta red de sismógrafos que les comentaba, fíjense en la distribución de los sismos, no es azarosa, tiene un porqué, y lo van a ver en la próxima clase, ¿sí? Básicamente está sujeta a los límites de placas, y fíjense que hay lugares donde los sismos son mucho más fuertes, ¿sí? que en otros lugares. Esto nos habla de una tierra viva, que es dinámica, que está activa, en constante movimiento. Este movimiento nosotros los vemos, lo sentimos, a veces en formas en formas violentas, catastróficas, como un tsunami o como un terremoto, pero otras veces también los vemos como, como volcanes que son violentos o tranquilos, como los de Hawái. ¿Sí? Acá tenemos fotos de volcanes violentos, pero hay tranquilos también, y todo esto son evidencias de tierras que nuestro planeta está vivo, ¿sí? Nuestro planeta está vivo, se está moviendo todo el tiempo, y esto también nos permite poder tener vida en nuestro planeta, ya que muchos biólogos hablan del vulcanismo, de estos gases volcánicos como generadores de la atmósfera y del calor que necesita nuestro planeta para generar la vida, ¿sí? De bibliografía tenemos varias, acá está la página de la NASA en azul, pueden entrar a ver distintas fotos de nuestro sistema solar. Hay algunos libros, pero el libro, bueno, de base que usamos es el Tarbook, ustedes lo conocen, ya lo conocen. Con esto terminaría la clase, yo no sé si les quedó alguna consulta para hacer. Acá decían que se escuchaba medio entrecortado, sí, los videos lamentablemente no salieron bien, a pesar de que yo los cargué con anterioridad, pero esto es el problema que tiene, bueno, este sistema de trabajar online, que a veces la conexión no va a funcionar muy bien, y otras veces sí, así que por eso intentamos que quede todo grabado y ponerlo en un canal de YouTube. Esta información, ya les dije, también van a estar en la plataforma. Ahí hay una pregunta de Germán
Dice, ¿a qué se deben las erupciones volcánicas? Bueno, las erupciones volcánicas, ¿se recuerdan cuando mostrábamos el manto y veíamos que nuestro manto era una masa fundida, que además le permite el movimiento convectivo de nuestro planeta, ¿sí? Esto hace este manto, que está en estado fundido, a veces salen a la superficie por grandes fracturas, y salen como formas de lava, ¿sí? Acá pueden generar erupciones volcánicas violentas, si hay muchos gases en ese magma, o erupciones tranquilas, si no hay muchos gases. No sé si queda otra pregunta. Es buena la pregunta porque tiene que ver con todo nuestro movimiento del interior de nuestro planeta. ¿Sí? Tenemos volcanismo básicamente porque nuestro planeta está diferenciado en capas y porque estas capas internas se mueven, ¿sí? ¿Qué es la diferencia con otros planetas que no tienen volcanismo y por lo tanto no tienen vida y no tienen atmósfera? ¿Qué provoca el movimiento de las placas tectónicas? Y acá me dicen que se cortó, ¿pudieron escuchar o se cortó lo que dije del vulcanismo? Bueno, el movimiento de las placas tectónicas lo van a ver en la próxima clase, ¿sí? Con la profe Silvia, pero es el movimiento de nuestras placas litosféricas. ¿Se acuerda que hablábamos de litósfera? Por debajo de la litósfera está la astenósfera, ¿sí? A ver, veamos si podemos volver un poquito atrás. Acá, bueno, en este nomás. Por debajo de la litósfera, no, este los va a confundir, está la astenósfera. Acá. Pocha, ahí, ¿sí? En la astenósfera se producen los mantos convectivos, ¿sí? Que generan el movimiento del manto, y este movimiento del manto, que está en estado plástico, hace que esto que está en estado rígido, la litósfera, empiece a moverse, ¿sí? Eso es lo que provoca el movimiento de las placas. Ese movimiento de las placas tectónicas está medido como aproximadamente un centímetro por año, o sea que es muy imperceptible a nuestras capacidades, pero se mueve la Tierra y los miden en los diferentes lugares, pero básicamente el movimiento de las placas está dado por la convección del manto, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. ¿Qué pregunta se cortó, Sil? ¿La del vulcanismo? Hay, bueno, 73 participantes. Sí, bueno, la del vulcanismo, acá que preguntaban por qué hay erupciones volcánicas, también tiene que ver, lo vuelvo a repetir, con nuestro manto, que nuestro manto es sílice fundida, que a veces llega a la superficie por fracturas y sale en forma de volcanes. Pueden ser explosivos si hay muchos gases, o volcanes tranquilos si hay pocos gases, ¿sí? Igual esto lo vamos a ir viendo ahora cuando veamos rocas ígneas, vamos a ver bien por qué hay erupciones volcánicas, por qué hay volcanes tranquilos y otros que no. Así que todo lo que vimos lo vamos a ir viendo. ¿A qué altura llega la nube de cenizas y gases de un volcán? Hay toda una clasificación para ver la explosividad del volcán. Se la mide según qué altura alcanza su nube
de cenizas. Hay muchas clasificaciones que tienen que ver con el lugar también donde se generan los volcanes. Lo vamos a ver cuando veamos rocas ígneas, no se preocupen, así que eso queda abordado. Vi un documental que se inventó una forma de estudiar los volcanes, y es con las partículas provenientes del espacio, que son muy pequeñas, y que por medio de un receptor electromagnético se captan y realizan un modelo 3D del interior del volcán. Ah, mira, interesante, Antonio, me gustaría que me pases el link del documental, porque yo no tenía conocimiento de esto. Como les dije al principio, la ciencia todo constantemente está avanzando, y no tenía conocimiento de que se estudie con partículas del espacio, así que me parece interesante. Si puedes mandar el link por el grupo, por mail, o como tú desees, para que lo podamos ver, va a ser buenísimo y va a estar bienvenido. Bueno, para terminar la clase había un video, pero la verdad que no sé si se va a ver con todo esto de que no funciona bien la red. Simplemente era un video reflectivo para estos tiempos que estamos viviendo, del científico astrónomo Carl Sagan. Así que bueno, les dejo esto y luego terminamos la clase. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter, no me deja hacer dos cosas. every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Thick of the rivers of blood. Se escucha pero no se ve. Bueno, entonces lo paramos. Yo les cuento un poquito el video. Igual se los cargo en la plataforma. Es un video que hizo un astrónomo, ya murió, Carl Sagan. Tal vez han visto sus series del universo, del origen del universo, en National Geographic, de él. Ahora hay unos nuevos que están por, no me acuerdo bien qué canal, pero hay unos nuevos de toda esta serie de videos que hizo este astrónomo para entender la comprensión del universo. Pero además, este científico era bastante reflexivo en algunas comparaciones que hacía con respecto a la galaxia, el mundo, la religión. Habla de bastantes cosas muy interesantes, nos ayuda a abrir un poco la cabeza, pero este video que él hace es un poema. Lo hace a partir de las imágenes que toma la sonda espacial del Voyager 1, fotografiando todo nuestro sistema solar, donde se ve que la Tierra es un pequeño punto chiquitito y diminuto en todo el universo, y él hace esta reflexión diciendo de que, bueno, los seres humanos somos muy invasivos y nos creemos muy superiores al resto de
de todos los habitantes y seres vivientes del planeta, pero no somos más que nada un pequeño punto disperso en el universo, y también dice que este pequeño universo, este pequeño puntito que es nuestro planeta, es todo lo que nosotros conocemos, por lo tanto tenemos que cuidarlos porque no sabemos si hay formas de vida en el espacio, si hay una manera de poder habitar fuera de nuestro planeta. Así que bueno, deja ese paréntesis que está bueno mostrarlo en estos contextos de pandemia, donde se ve la falta de solidaridad, de agresividad, y bueno, y básicamente que tenemos una sociedad violenta, que no cuida nuestro planeta, que todo lo vemos en función de la economía, y no prestamos atención, a que solamente conocemos este planeta, y si este planeta deja de existir, nosotros también dejamos de existir con él, ¿sí? Así que le voy a dejar el link en la plataforma, así ustedes puedan verlo, y de paso véanse en todas las explicaciones que él muestra sobre, incluso sobre la tectónica de placas y los movimientos de la Tierra, explica todo. Él se llama Carl Sagan, porque ahí preguntan el nombre del científico. Ya no vive, le escribo acá, pero era un astrónomo muy renombrado en el ambiente. Bueno, si no queda nada más, ahí alguien preguntaba, si podría hacer un resumen de los dos modelos de las capas de la Tierra. Bueno, el modelo estático es un modelo que se basa en la composición química de las capas de la Tierra, mientras que el modelo dinámico hace referencia al comportamiento que tienen las capas, ¿sí? Entonces, simplemente cuando hablamos de estáticos tenemos que decir, la corteza se compone de tal, de este tipo de roca, de estos elementos químicos, y cuando hablamos del comportamiento dinámico, tenemos que decir, bueno, la litósfera es rígida, ¿sí? La astenósfera es plástica, y así. Los modelos son sencillos, pero es muy, muy importante que ustedes lo comprendan para poder entender el tema que sigue, que es tectónica de placas. Bueno, con todo esto yo me despido. Fíjense, en 1:25, voy a tratar de parar este video, que no sé cómo.